¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando estás a punto de avanzar, aparece una fuerza invisible que te detiene, como si alguien dentro de ti te tomara del brazo y te dijera, no mereces llegar tan lejos? ¿Quién es esa voz que te castiga, incluso cuando haces lo correcto? ¿Y por qué la llamas culpa cuando en realidad es una sombra antigua hablándote desde un rincón que nunca miras? El autosabotaje no nace de la nada. No es simple pereza, debilidad o mala suerte. Es muchas veces el eco más fiel de tu propio superyo, esa parte interna que Freud describió como un juez severo, heredado de miradas antiguas, de normas que no pediste, de expectativas que te impusieron antes siquiera de que pudieras nombrarlas. Y aunque hoy seas adulto, esa figura interna sigue observándote como un guardián de lo prohibido, recordándote cada error, cada falta, cada deseo que en algún momento intentaste enterrar. Pero aquí contigo, quiero explorar algo más profundo. ¿Qué haces con esa culpa que no te pertenece? Con esa obediencia automática que repite patrones que ya no encajan contigo. Con esa parte de ti que parece estar esperando un castigo cada vez que te acercas a algo bueno. La historia del autosabotaje siempre empieza igual. Un sueño que se enciende, una posibilidad que se abre, y luego un retroceso sutil, casi imperceptible. Una excusa que parece lógica, una distracción que no pediste. Un pequeño error que se convierte en caída. Y si miras con atención, notarás que justo antes de fallar, aparece una sensación familiar. Esa punzada de culpa, esa presión en el pecho, esa idea que susurra, no deberías. Como si conquistar tu propio camino fuera una falta imperdonable. Es que el superyo, cuando ha sido formado en el exceso, no busca tu felicidad, sino tu obediencia. Es la voz que aprendiste escuchando a quienes te criaron, a quienes te amaron a su manera, pero también te exigieron más de lo que podías cargar. Es la mezcla de normas, miedos, silencios y expectativas que absorbiste sin filtro. Y aunque muchas de ellas ya no tienen sentido en tu vida adulta, siguen dictando tus movimientos invisibles, como si el pasado aún decidiera por ti. Tal vez ya lo notaste. No te saboteas porque no puedas, sino porque una parte inconsciente teme lo que significaría dejar de fallar. Porque si un día te permitieras triunfar sin culpa, ¿qué pasaría con la identidad que construiste a partir del esfuerzo excesivo, del sacrificio constante, de la necesidad de demostrar valor? ¿Quién serías sin el peso que cargaste toda tu vida? Escucha esto con calma. Dentro de ti vive un juez que aprendió a castigarte incluso por sentir deseo. Y también vive un niño que creyó que solo sería amado si era perfecto. Ambos siguen negociando en silencio cada decisión importante que tomas. Cuando estás a punto de avanzar, el superyo activa el mecanismo más antiguo y efectivo que posee, el castigo emocional. No necesita gritar. Le basta con hacerte sentir un pequeño malestar, lo suficiente para que retrocedas. Culpa, vergüenza, miedo, son las herramientas con las que desde hace años mantiene su poder. Y tú, sin darte cuenta, has vivido obedeciéndolas como si fueran verdades absolutas. Pero no lo son. Son apenas recuerdos internalizados, sombras que tienen la forma de antiguas voces, ecos que sigues confundiendo con tu propia identidad. El inconsciente no distingue entre pasado y presente, el superyo tampoco. Por eso, al mínimo intento de libertad, levanta la misma muralla de siempre. Esto está mal, estás exagerando, no deberías querer tanto, no mereces más. Y entonces tú, sin saber por qué, empiezas a frenarte. Dejas proyectos a la mitad, el amor se te escurre, postergas decisiones importantes, repites patrones que te desgastan. El autosabotaje aparece como un destino, pero en realidad es obediencia emocional. Sé que en este momento algo dentro de ti ya está reaccionando. Tal vez una incomodidad leve, tal vez una claridad nueva. Porque tú ya sabías esta verdad, aunque todavía no te atrevías a decirla con todas sus letras. No te saboteas por incapacidad, sino por lealtad inconsciente.
por miedo a traicionar a esa figura interna que te enseñó que avanzar tenía un precio. Pero no te preocupes, no estamos aquí para culpar al pasado, sino para comprenderlo, y cuando comprendes algo que vivió oculto, ya empieza a perder poder. El inconsciente no tolera la luz. Lo que se hace consciente comienza a transformarse. Hoy quiero que observes tu mente como si caminaras por un pasillo largo, lleno de puertas antiguas. Cada puerta representa una norma, una exigencia, un mandato que te enseñó a sentir culpa. Algunas siguen cerradas con llave, otras están apenas entreabiertas, dejándote ver un pedazo de sombra detrás. Y mientras caminas, notas una certeza suave. No toda esa arquitectura interna fue construida por ti. Te invito a quedarte frente a una de esas puertas. Esa que se abre cada vez que estás a punto de cumplir algo importante. Esa que conoces sin haberla mirado nunca. Escucha el susurro detrás. No es para ti. No deberías. No exageres. Vuelve. Ese susurro no es tu voz. Es el super-yo repitiendo un mandato antiguo. Pero tú ya no eres esa versión de ti que necesitaba obedecer para sobrevivir. Hoy puedes cuestionar, dudar, desobedecer amorosamente. El adulto que eres tiene más fuerza que el juez que heredaste. En este viaje, aprenderás 3 pasos para romper la lógica del castigo interno. Pero antes de entender cómo desobedecer la culpa, debes comprender por qué nació en ti y por qué aún la cargas como si fuera una deuda interminable. Porque nadie te dijo esto. A veces el autosabotaje no es el enemigo, es el guardián de una herida que todavía no ha sido mirada. Y mientras esa herida siga oculta, el superyo seguirá usándola para mantenerte pequeño. Pero aquí, ahora, empieza otra cosa. Una revelación suave, profunda, que se desliza desde tu inconsciente hacia tu conciencia. Tú no eres el juez que te castiga, ni la culpa que te frena, ni el miedo que repite lo aprendido. Eres la voz que comienza a despertar. Este es el inicio. Si cierras los ojos por un instante y permites que el silencio te envuelva, descubrirás algo inquietante. La culpa no aparece sola. Siempre trae consigo una sombra más antigua, un mensaje oculto que nunca se formuló en palabras, pero que tu cuerpo entiende perfectamente. Es el recordatorio silencioso de que alguna vez aprendiste a reducirte para no incomodar, a caer para no destacar, a callarte para no ser juzgado, y así nació dentro de ti un superyo que no guía, sino que vigila. Ese vigilante interno no es malo, es, más bien, obsoleto. Está atrapado en una época que ya no existe. Se formó cuando eras pequeño, cuando tu mundo dependía de miradas ajenas, de aprobación, de reglas que parecían absolutas. Ese niño que fuiste necesitó adaptarse, aprender, sobrevivir emocionalmente. Y el precio fue alto. Renunciaste a partes de ti para encajar. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces deseaste algo profundamente, pero te detuviste por miedo a decepcionar? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por obediencia a expectativas que ni siquiera recuerdas de dónde vienen? ¿Cuántas veces confundiste tu voz con el eco de alguien más? El superyo se alimenta de esas renuncias. No le interesan tus deseos, sino tu lealtad. Por eso, cuando estás a punto de avanzar, activa memorias reprimidas, culpas antiguas, frases que no recuerdas pero que viven en ti como tatuajes invisibles. Y en ese instante, tu inconsciente reacciona como lo hacía hace años. Se protege saboteando, retrocediendo, disminuyendo tu luz para evitar un castigo que ya no existe. Déjame contarte algo profundo. El autosabotaje no busca destruirte. Busca protegerte del dolor emocional que alguna vez fue insoportable. Cuando eras niño, ser auténtico podía significar perder amor, atención o seguridad. Hoy ya no. Pero esa parte interna no ha recibido la noticia. Mira hacia adentro. En tu mente hay un cuarto oscuro. No es un lugar malvado, es un cuarto donde guardaste todo lo que creíste que no debía ser. Tu fuerza, tu deseo, tu ambición,
tu voz auténtica. Ese cuarto está lleno de cajones cerrados, cada uno marcado con una palabra que temías pronunciar. Demasiado, incorrecto, peligroso, egoísta. Y cada vez que intentas abrir uno de esos cajones, el superyo aparece y te dice, no lo toques. Esa es la raíz del autosabotaje. No es fracaso, es miedo a reabrir lo reprimido. Pero escucha esto, nada reprimido desaparece. Solo espera, y cuanto más lo ignoras, más fuerza toma desde las sombras. Es por eso que en la vida adulta repites patrones, relaciones que se rompen de la misma manera, proyectos que abandonas siempre en el mismo punto, metas que te entusiasman al inicio, pero se desvanecen cuando empiezan a hacerse reales. No es coincidencia. Es el inconsciente tratando de mantenerte en terreno conocido. Y aquí viene algo que quizás nunca te dijeron. Ese terreno conocido no es cómodo, solo es familiar. Y lo familiar para el inconsciente siempre parece más seguro que lo desconocido, incluso cuando duele. Tal vez lo has sentido, esa extraña mezcla de emoción y miedo cuando algo te va bien. Esa sensación de esto no va a durar. Ese impulso de apagar tu brillo justo cuando empezaba a iluminarte el camino. Ese es el superyo activando su alarma. No porque no merezcas el éxito, sino porque él no entiende que ya creciste. Sigue creyendo que necesitas protegerte de la misma manera que antes. Pero hay algo más profundo. La culpa es el pegamento del superyo. Sin culpa, se derrumba. Por eso, cuando haces algo que te acerca a tu auténtico deseo, aparece una sensación punzante, casi física, como si hubieras cometido una falta moral. No es razonable, no es actual, es emocionalmente heredado. Y aquí es donde empieza la transformación real, cuando te das cuenta de que la culpa no es una brújula moral, sino un reflejo condicionado. No te dice lo que está bien, te dice lo que alguna vez temiste hacer. Imagina ahora otro espacio dentro de ti, un pasillo lleno de espejos. Cada espejo muestra una versión diferente de quien creíste que tenías que ser para ser aceptado. El fuerte, el silencioso, el complaciente, el que no molesta, el que no pide, el que no fracasa, el que no brilla demasiado. Todos esos espejos te muestran máscaras, no identidades. Y si te acercas lo suficiente, verás una grieta en cada cristal. Esa grieta es la verdad. Ninguna de esas versiones te contiene por completo. Son apenas fragmentos moldeados por el superyo para mantenerte a salvo. Pero mientras sigas intentando encajar en esos espejos, seguirás saboteando tu autenticidad. Porque el superyo no castiga lo malo, castiga lo libre. En este punto, una parte de ti ya empezó a cuestionar su propia obediencia. Lo puedes sentir. El simple hecho de escuchar estas palabras ilumina rincones internos que llevaban años en penumbra. Y cuando la luz entra, el inconsciente se mueve. Nada permanece igual. En este viaje, estás comenzando a tocar un límite crucial, la frontera entre tu deseo verdadero y el mandato impuesto. Ese borde interno donde comienzas a distinguir tu voz de las voces heredadas. Ese es el inicio de la desobediencia sana, la que no destruye, sino que libera. Pronto hablaremos de los 3 pasos para desmontar la culpa y desobedecer al superyo sin perderte a ti mismo. Pero antes, necesitas sentir algo fundamental. Tu inconsciente no es tu enemigo. Solo está lleno de habitaciones en las que aún no has encendido la luz. Y cuando la luz llegue, cuando realmente llegue, verás que la sombra que llamabas autosabotaje era apenas una parte de ti pidiendo permiso para ser comprendida. Hay un punto en todo camino interior en el que el silencio deja de ser un refugio y comienza a convertirse en un espejo. No un espejo físico, sino uno psíquico, profundo, que refleja aquello que has evitado mirar durante años. Y cuando te asomas a ese espejo, descubres algo que te estremece. El autosabotaje no es tu enemigo, es tu guardián mal informado. Es una parte de ti que aprendió a frenarte para mantenerte a salvo de dolores que ya no existen, pero que tu inconsciente aún recuerda como amenazas actuales.
En ese espejo interno notas una figura, tú mismo dividido entre lo que deseas y lo que crees que debes ser, entre el impulso vital del ello, que quiere moverse, crear, amar, expandirse, y la voz rígida del superyo, que exige control, sacrificio y obediencia. Y en medio, siempre en medio está tu yo, cansado, confuso, intentando mediar entre un deseo que empuja hacia adelante y una culpa que jala hacia atrás. La mayoría de las batallas internas que has vivido no ocurren afuera, ocurren ahí, en esa intersección invisible donde tu yo trata de sobrevivir a dos fuerzas que lo superan. Y si muchas veces sientes que te saboteas, es porque en esa lucha interna la culpa suele ser más rápida que el deseo. No porque sea más verdadera, sino porque fue aprendida antes, más profundamente, con más urgencia emocional. Recuerda esto, lo primero que se aprende en la infancia no es a desear, sino a obedecer. No porque estuviera mal, sino porque era necesario para pertenecer. Y en ese proceso, tu inconsciente grabó un mensaje que aún hoy resuena. Si me salgo del molde, pierdo amor. Ese mensaje, que ya no tiene fundamento en tu vida adulta, sigue activo como una alarma antigua. Pero ahora estás aquí, mirando hacia adentro con un coraje que quizás nunca te habías permitido. Y ese coraje es una chispa que ilumina la habitación interna donde tu superyo acostumbra a ocultarse. Lo ves por primera vez no como un monstruo, sino como una estructura rígida formada por voces que ya no están, por temores que ya no te representan y por normas que jamás elegiste. Mira esa estructura con honestidad. Allí están frases que escuchaste sin querer, miradas que te marcaron, silencios que interpretaste como juicios. Ahí están los recuerdos que moldearon tu culpa, y cuando los ves claramente, algo se derrumba. Una pared interna se afloja. Porque lo que se entiende deja de controlarte. Ahora sí, podemos entrar en los 3 pasos invisibles para desobedecer la culpa. No pasos mecánicos ni consejos vacíos, sino movimientos internos y profundos que liberan desde la raíz. El primero es simple de nombrar, pero profundamente transformador. Nombrar la voz que te castiga. No como una verdad interna, sino como lo que realmente es, una construcción aprendida. Cuando algo en ti te dice no debes, no mereces, estás exagerando, pregúntate, ¿esta voz es realmente mía o es una sombra del pasado hablando a través de mí? Solo esa pregunta ya crea una grieta, porque tu inconsciente, cuando es cuestionado, empieza a reorganizarse. El superyo pierde fuerza cuando dejas de tratarlo como autoridad y comienzas a tratarlo como recuerdo. Y cada recuerdo puede ser reelaborado. El segundo paso es aún más profundo. Permitir el deseo sin explicarlo. Porque cada vez que explicas por qué quieres algo, estás pidiendo permiso. Y pedir permiso es un acto de obediencia al superyo. Intenta, solo una vez, sentir un deseo sin justificarlo. Eso, por sí solo, activa una revolución interna. El tercer paso es el más silencioso, soportar la incomodidad inicial, porque desobedecer la culpa no genera paz inmediata. Primero genera ansiedad, porque estás rompiendo un patrón que durante años te mantuvo seguro. Esa ansiedad no es señal de peligro, es señal de libertad naciendo. Y si la sostienes, aunque sea unos segundos más de lo habitual, notarás cómo la culpa empieza a perder peso. No porque desaparezca, sino porque tú ya no te arrodillas ante ella. Ahora vuelve al pasillo de las puertas internas. Observa la más grande, la que siempre te ha frenado justo antes de lograr algo importante. Acércate. Nota cómo el pomo parece frío, como si llevara años esperando que tu mano lo toque. Y esta vez, en lugar de retroceder, sostén la incomodidad. Respira dentro de ella. No intentes agradar a esa voz que te dice, vuelve. No intentes explicarte. No pidas permiso. Solo permanece. Algo sucede en ese instante. Una vibración suave en tu pecho. Un temblor casi imperceptible en tu mente. No es miedo, es límite.
Estás tocando el borde exacto donde el autosabotaje solía aparecer para protegerte, pero esta vez tu yo adulto está presente, no el niño obediente, no el adolescente que buscaba aprobación, tú, el de ahora. Y ese momento, aunque no lo notes del todo, es un acto de desobediencia emocional, una revolución silenciosa, un quiebre simbólico. El superyo ya no podrá castigarte con tanta fuerza, porque estás rompiendo su magia, la obediencia automática. Lo estás obligando a adaptarse, a reformarse, a modernizarse. Y aunque esa estructura interna se resista, tú ya diste el paso que transforma todo. Cuestionaste su autoridad. A medida que el yo toma fuerza, el ello deja de ser un enemigo y se convierte en un motor vital, y el superyo, lejos de desaparecer, comienza a suavizarse. Ya no te castiga, ya no te amenaza. Comienza, poco a poco, a aprender algo nuevo, que la libertad no es peligrosa y que desear no es falta. Mira de nuevo el espejo interno. La imagen empieza a cambiar. Ya no ves un yo dividido. Ves un yo que se reconoce, que recupera su eje, que sostiene su deseo sin justificarlo. Y esa mirada, esa nueva postura interna, es la primera grieta real en el mecanismo del autosabotaje, porque lo que comprendes te libera, y lo que nombras deja de dominarte, y lo que te atreves a sentir sin culpa empieza a abrirte caminos que antes parecían imposibles. Hay un instante, apenas perceptible, en el que el inconsciente comienza a soltar las cuerdas que ha sostenido durante años. No hace ruido, no anuncia su rendición, no proclama que algo está cambiando. Simplemente afloja. Y tú, sin saberlo del todo, empiezas a respirar de otra manera. Más hondo, más propio, más tuyo. Es el cuerpo el que primero lo percibe, una tensión que se deshace, un peso que se mueve, un murmullo interno que dice, algo aquí ya no obedece. Ese es el momento en que el superyo, ese vigilante rígido, temeroso, antiguo, siente que la estructura se quiebra, y entonces recurre a su estrategia más conocida, intensifica la culpa. No para lastimarte, sino para intentar que regreses a la forma en que siempre funcionaste. Porque el superyo no sabe trabajar con libertad, solo con obediencia. Pero lo que él no sabe es que ya no eres la misma persona que era vulnerable a su castigo. En este punto del camino, empiezas a comprender que la culpa nunca fue una brújula moral, sino una alarma emocional basada en recuerdos. Y lo más profundo, esa alarma suena incluso cuando estás haciendo lo correcto para ti. Por eso se siente tan confusa. Por eso tantas veces te detuviste justo cuando estabas creciendo, porque confundiste crecimiento con deslealtad, libertad con peligro, deseo con egoísmo. Para sanar, para transformar, necesitas hacer un movimiento interno casi imperceptible pero poderoso, dejar de justificar tu existencia, dejar de negociar con tu valor, dejar de mendigar permiso para ser, dejar de demostrar que lo que quieres está bien y permitirte simplemente desear. Cada vez que te explicas ante alguien, cada vez que pides validación, estás entregando poder al superyo. Pero cuando sostienes tu deseo sin explicarlo, sin adornarlo, sin suavizarlo, el inconsciente entiende que algo ha cambiado en la jerarquía interna. Imagina ahora una sala amplia en tu mente, una sala que durante años estuvo llena de sombras, de mandatos, de voces ajenas. En las paredes cuelgan retratos borrosos de antiguas reglas. Sé perfecto, no incomodes, no destaques, no seas demasiado tú. Cada retrato tenía vida propia, te vigilaba desde la sombra. Pero hoy, gracias a tu mirada consciente, comienzan a desdibujarse. Te acercas al primero, lo miras de frente, y por primera vez notas que no se parece a ti. Es apenas una figura prestada, heredada, un molde que trataste de habitar sin cuestionarlo. Lo tocas con la punta de los dedos, y el retrato se agrieta. No necesitas romperlo con fuerza. Basta con mirarlo desde tu adultez, porque lo que se observa sin miedo comienza a disolverse.
Das unos pasos y te acercas al segundo retrato. Este te duele más. Es la voz que te decía que no eras suficiente, la que comparaba, la que exigía, la que esperaba que siempre rindieras más. Esa voz que te marcó tan profundamente que incluso hoy, cuando te miras al espejo, a veces ves sus ojos en vez de los tuyos, pero esta vez no retrocedes. La incomodidad que sientes no es amenaza, es memoria. Y la memoria, cuando se ilumina, pierde poder. Lo miras, respiras, y el retrato también comienza a desvanecerse. Sigues caminando. En esta sala ya no sientes miedo, sientes claridad. Una claridad suave, íntima, como si estuvieras regresando a un lugar que siempre te perteneció, pero que habías olvidado. Cada retrato que tocas se deshace, cada mandato se derrumba, cada no debes se vuelve polvo. El superyo observa en silencio esta escena. Está desconcertado, confundido, porque toda su fuerza se sostenía en la oscuridad, y tú, sin violencia, sin lucha, simplemente encendiste la luz. En ese instante, algo extraordinario ocurre. Te das cuenta de que la culpa ya no es una sentencia, sino un síntoma de que estás cruzando límites que antes no te permitías. Y empiezas a notar un patrón nuevo. Cada vez que la culpa aparece, puede ser señal de crecimiento, no de error. Es un mensaje invertido, una brújula invertida. Te indica, de forma paradójica, hacia dónde se abre espacio para tu libertad. El autosabotaje pierde fuerza cuando comprendes esta verdad. No estás fallando. Estás cruzando un territorio emocional para el que no fuiste entrenado. La incomodidad es parte del camino. El temblor es parte del camino. Esa sensación de estar haciendo algo mal es parte del camino. Porque estás dejando de cumplir un rol que no elegiste. Estás dejando de representar un guión que no escribiste. Estás abandonando la identidad que nació del miedo y reconstruyendo una que nace del deseo. Mira dentro de ti ahora. Siente ese leve temblor emocional que aparece cuando piensas en avanzar. No lo rechaces, no lo calmes, no lo conviertas en excusa. Siéntelo. A veces lo reprimido solo necesita ser reconocido para dejar de esconderse detrás del autosabotaje. Y cuando lo reconoces, cuando lo miras sin juicio, aparece una energía nueva, la fuerza vital que siempre estuvo ahí, pero que la culpa mantenía encadenada. Imagina, por última vez en este bloque, el pasillo de puertas. La gran puerta que antes te intimidaba ya no se siente igual. Su frío se ha transformado en una tibieza tenue, como si esperara desde hace años este momento. El superyo aún susurra desde la sombra, pero su voz ya no tiene el mismo peso. Tú lo sientes, tu pecho lo sabe, tu inconsciente empieza a aceptarlo. Estás listo para abrir esa puerta no desde la obediencia, sino desde la autonomía. No necesitas correr, no necesitas forzarte. Basta con poner tu mano sobre el pomo y sentir que esta vez la decisión es tuya, completamente tuya. Esa sola sensación transforma el paisaje interno, porque lo que tomas con conciencia deja de controlarte desde la sombra, porque lo que miras sin miedo deja de perseguirte. Porque cuando te atreves a tocar tu propio deseo, el autosabotaje se queda sin función. Y así, sin prisa, sin ruido, sin drama, el superyo empieza a transformarse. No desaparece, pero aprende a reconocer que ya no manda. Que ahora tú decides. Hay un momento en el viaje interior en el que algo se acomoda silenciosamente dentro de ti, como si las piezas que llevaban años desordenadas finalmente encontraran su lugar natural. No es un momento espectacular. No hay luces, ni fanfarrias, ni triunfos sonoros. Es un instante casi invisible, apenas un suspiro, un «ah» que nace en lo profundo del pecho. Y, sin embargo, es aquí donde ocurre el verdadero clímax, cuando entiendes que el superyo ya no es un verdugo, sino un vestigio, y que tu libertad ya no necesita permiso. Todo lo que fuiste recorriendo, las sombras, los pasillos,
los retratos agrietados, las puertas antiguas. Te trajo hasta este punto, el reconocimiento de que la culpa nunca fue tu enemiga, sino la guardiana de una herida que por fin estás dispuesto a mirar. Y en ese acto, suave pero radical, nace una nueva forma de existencia. Una en la que ya no caminas condicionado por el miedo aprendido, sino guiado por un deseo que por fin se atreve a respirar a pleno pulmón. Quiero que imagines ahora la sala que antes estaba llena de sombras. Mírala nuevamente. Esta vez, las paredes están limpias. No hay retratos vigilándote. No hay ojos ajenos proyectados sobre tu identidad. No hay frases antiguas marcando tu camino. Es un espacio amplio, casi sagrado, que se siente extraño solo porque nunca antes lo habitaste desde tu autenticidad. Y en el centro de esa sala estás tú. No la versión obediente, no la versión reducida, no la versión temerosa. Tú sin adornos, tú sin máscaras, tú sin culpa. Algo dentro de ti empieza a moverse con una suavidad nueva. Un deseo que antes se escondía ahora se asoma sin miedo. Un impulso vital que antes reprimías ahora se permite existir. Y lo más profundo, comienzas a sentir que no necesitas justificarlo, no necesitas explicarlo, no necesitas reducirlo para que sea aceptable. El deseo se vuelve tu brújula interna. Y cuando el deseo guía, el sabotaje no encuentra dónde anclarse. En este punto, puedes volver al espejo interno. La imagen que ves es distinta. Ya no es un yo dividido entre obediencia y deseo. Es un yo unificado, consciente, dueño de sí. Un yo que entiende que la sombra del superyo seguirá apareciendo de vez en cuando, porque forma parte de la estructura humana. Pero ahora esa sombra ya no decide por ti, ya no te define. Ahora la observas, la escuchas, la reconoces y eliges distinto. El momento más poderoso de toda esta transformación ocurre cuando te das cuenta de esto. No necesitas eliminar al superyo, solo necesitas domesticarlo, enseñarle una nueva forma de existir, convertirlo de juez interno en aliado. Y esa transformación no nace de la lucha, sino de la luz de tu conciencia, de tu autonomía, de tu deseo recuperado. Ahora mírate cruzando el pasillo. La gran puerta, aquella que durante tanto tiempo te detuvo, se encuentra frente a ti. Pero ya no inspira miedo, ya no simboliza prohibición. Ahora es un umbral, un límite que existió solo para mostrarte cuánto habías vivido dentro de fronteras que no eran tuyas. Acércate a ella. Nota cómo tu mano ya no tiembla. Cómo la incertidumbre se mezcla con una serenidad nueva. Cómo la culpa intenta aparecer, pero su voz llega débil, como un murmullo que ya no logras tomar en serio. Pones la mano en el pomo. Sientes el metal tibio. Lo giras. No porque quieras demostrar nada. No porque quieras desafiar a nadie. Lo giras porque esta vez la decisión es tuya. Y en ese pequeño gesto, casi insignificante para el mundo, ocurre un quiebre gigantesco para tu inconsciente. Por primera vez, tu deseo guía tu acción sin pedir permiso al pasado. La puerta se abre. No hacia una sala misteriosa, ni hacia un paisaje épico, ni hacia una revelación dramática. Se abre hacia algo más simple y más profundo. Tu vida sin el filtro del castigo interno. Tu vida sin la necesidad de sabotearte para sentirte seguro. Tu vida sin la obediencia ciega a culpas que no te pertenecen. Te das cuenta, de forma suave, sin sobresaltos, de que el autosabotaje no era una condena, sino una señal de que estabas listo para encontrarte. Y ahora que te encontraste, incluso por un instante, algo irreversible ocurre. El yo toma su lugar. Esa parte de ti que siempre estuvo ahí, que siempre esperó, que siempre supo que había otro modo de existir. Respira. Siente esa presencia interna. Siente cómo el deseo ya no se esconde, cómo la culpa ya no dirige, cómo el superyo, sin desaparecer, aprende a callar. Este es el clímax. No un estallido, sino un despertar, una conciencia
que se instala como una luz cálida detrás de los ojos. Y entiendes algo profundo, simple, definitivo. Lo que no miras te controla. Lo que entiendes te libera. Y lo que te atreves a desear, sin culpa, te transforma. Cierra los ojos un instante. Escucha el eco suave que ahora vibra dentro de ti. Esa voz no es castigo, no es miedo, no es mandato. Es tu inconsciente abriéndose por fin a la posibilidad de una vida no dictada por la culpa, sino guiada por tu verdad. El superyo seguirá ahí, pero ya no dominará. La culpa aparecerá, pero ya no te detendrá. Y el autosabotaje se convertirá en memoria, en un capítulo que entiendes, en un patrón que ya no necesitas repetir. Porque hoy, aquí, abriste la puerta, y una vez que se abre, jamás vuelve a cerrarse del todo.